El silencio de Dios. Meditación espiritual del Reverendo Padre José Luis Torres Pardo, fundador del Instituto Cristo Rey. Roldán, 11 de noviembre de 2001. Vamos pues, amados hermanos, a hacer esta meditación sobre el silencio de Dios. El silencio de Dios. Decíamos hace un instante cómo la Virgen Santísima meditaba, dice el Evangelio, el misterio de Dios, de la encarnación, de la redención, de la salvación en su corazón. Mujer profundamente interior, profundamente libre, independiente de todo el bullicio y de todo el barullo exterior del mundo que le tocó vivir. Mujer centrada, diríamos, inmóvil en Dios, mujer de fe. Bienaventurada tú porque has creído lo que te anunció por medio del ángel el Señor, y de ahí no se movió. Por eso, en el Evangelio, como sabemos, hay tan pocas palabras de la Virgen. No nos imaginamos a la Santísima Virgen charlando a toda hora, para nada. Tampoco muda, no. El silencio no es mutismo. La virtud cristiana del silencio no consiste en no hablar, sino en hablar cuando hay que hablar y en no hablar cuando no hay que hablar, y en el obrar más que hablar lo justo. Pero vamos a empezar, evidentemente, por el silencio de Dios, que paradójicamente se manifiesta en toda la historia de la salvación. Empecemos por decir que en el Antiguo Testamento, durante siglos, Dios suele hablar, pero por los profetas, Y en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, la paradoja, la palabra, el verbo del Padre, pero que habla lo justo, por así decirlo, y más bien menos que más. Y su vida pública de apostolado, digamos, de predicación, apenas 3 años. Cuando uno podía esperar, no sé, 60, 70, 80 años. Necesitábamos tanto el Mesías. No. Y aún así, en toda su actitud, comenzando ya, claro está, por la vida oculta. La palabra oculta está diciendo silencio, ¿no? Retiro. 30 años en la vida oculta en Nazaret, cuando todo el mundo estaba esperando, repito, la manifestación del Mesías, del enviado.
incluso durante la vida pública, muy corta, cuántos y cuántos y cuántos silencios en el Señor. Sube a los cielos, nos envía el Espíritu Santo, pero la voz de Dios no se oye normalmente, para nada. Deja a los apóstoles y sus sucesores, la Iglesia, como los profetas en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no habla, se manifiesta en lenguas, sí, pero Él no habla. El Padre, la primera persona, 3 veces nada más, según los Evangelios, habló Él, y poquísimas palabras, y casi las mismas. Todos lo recordamos. En el Jordán se oye la voz del Padre: este es mi Hijo predilecto, el muy amado, en el cual tengo mis complacencias. Nada más y nada menos. Suficiente. Ya lo dijo todo. En el Tabor, el día de la Transfiguración, casi las mismas palabras. Este es mi Hijo muy amado, escuchadlo, escuchadlo. Y la tercera vez, en la entrada en Jerusalén, cuando se oye la voz del Padre como un trueno, dice el Evangelio, creían que era como un trueno, una epifanía, manifestación de Dios. Cuando el Hijo Jesús se aclama a su Padre, diciendo: Padre, glorifica a tu Hijo. Y se oye enseguida la voz del Padre: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Alusión a la pasión y muerte y resurrección. Nada más. Ya está. 3 veces, apenas, 3 sílabas casi, la voz del Padre en toda la vida de Jesús. Evidentemente que hay todo un misterio. Un misterio. Y se trata a la luz de la fe, porque precisamente es la fe la única respuesta al silencio de Dios. Claro. Y esa fe es la única que nos puede salvar. Y sin embargo, Dios ha hablado muchísimo. Casi podríamos decir, con todo respeto, Señor, perdón, demasiado. Demasiado. A través de sus representantes, pero ha hablado. Y el mismo Jesús de Nazaret, ¿cuántos sermones tenemos? Resúmenes en los Evangelios. Pero el problema no está ahí, amados hermanos. No es que Dios no haya hablado bastante, ha hablado demasiado, de sobra. Digamos, ha hablado lo justo, ni más ni menos. El problema está en que nosotros muchas veces no escuchamos. Como dice el Salmo, tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no escuchamos, y por eso no entendemos. Tendríamos que comenzar por la creación del mundo. Ahora está de moda, aunque las modas pasan a una velocidad. Ahora estamos ya con el antrax y con la viruela y no sé cuántas cosas más. Y mañana, no sé, vendrá otra novedad. Entonces ya nos hemos olvidado un poco de la ecología. La ecología. Microecológico. Todo es ecológico. Son modas.
Lo que pasa que la ecología, el cuidado de la naturaleza, no basta. Si no entendemos, si no escuchamos la voz de Dios, la primera palabra de todas las que habló Dios, hágase la luz fue hecha, y así sucesivamente, el relato de la creación. Génesis, primeras páginas de la Sagrada Biblia. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo Dios. Pero no escuchamos. Oímos, pero no escuchamos. Miramos, pero no vemos. ¿Entienden? No es lo mismo oír que escuchar. Oír es inevitable, y con el ruido que hay, generalmente, aun tapándose los oídos, vivimos en la vorágine del ruido. Palabras, 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 pero no escuchamos. Y Dios nos habla en el silencio, porque el silencio, diríamos, una manera de hablar, es como el clima, la atmósfera en la cual Él, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, viven, existen, son. Y la creación, las criaturas, todas, nos están hablando permanentemente. ¿Escuchan los pajaritos? Los pajaritos son los primeros profetas. Antes de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y las flores no hacen ruido, pero nos hablan. El agua, el sol, los árboles, la tierra, todo, las nubes, todo nos está hablando. Lo que pasa, repito, es que no escuchamos, oímos, pero no escuchamos, no reflexionamos, no tomamos conciencia, no descubrimos la voz del amado, la voz del amado. Porque así como el silencio es el clima de los enamorados, es en el silencio, es decir, es en el amor, enamorado, vuelto en amor, como nosotros podemos escuchar la voz del amado con mayúscula, que es Dios. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido de amor, salí tras ti clamando, gritando, y eras ido. Así comienza el cántico de San Juan de la Cruz. Y decía San Juan de la Cruz, en sus dichos de luz y de amor, una sola palabra habló Dios, el Padre, una sola palabra, que es su Hijo, el Verbo. Y ésta la habló en el silencio, y es en el silencio como la podremos escuchar, oír. Si no hacemos silencio, no escuchamos la palabra de Dios, que nos está hablando constantemente de mil maneras. Podríamos decir, haciendo alusión al grito silencioso, ¿no?, de la criatura en el seno de la madre abortiva o abortista, ¿no?, que lo mata en su vientre, ¿no?, el grito silencioso del bebé que quiere nacer y lo van a matar, no lo van a dejar nacer. El grito silencioso de Dios ya
repito, en la creación del mundo, de la naturaleza. ¿Por qué los santos, por qué los místicos eran unos enamorados de la naturaleza? Justamente porque escuchaban perfectamente la voz del amado en el silencio de la creación. Claro. Y eso, amados hermanos, es lo que tenemos que aprender nosotros, a escuchar la palabra de Dios en el silencio de la creación. ¿Cuánta gente? A todo el mundo nos gusta el campo, y el que más y el que menos y el que puede se va a unas vacaciones o por lo menos un fin de semana y le gusta ir donde hay vegetación y árboles y flores, pero a Dios no lo escucha, ni se acuerda que existe seguramente. O es un Dios, vaya usted a saber, ¿no?, qué Dios es ese, cuánta cantidad de dioses que hay, tantos como imaginaciones y fantasías. Claro, pero no es el verdadero Dios, el que creó el cielo y la tierra y todo lo demás. La salvación comienza en la creación, no comienza en la encarnación, comienza en el instante de la creación. Lo que Dios tenía en su corazón, en su pensamiento, cuando creó a Adán y a Eva, fue la salvación, porque Él ya tenía previsto, tenía todo presente, previsto el pecado original, todas las consecuencias y el decreto de la encarnación. Todo estaba previsto, en Dios todo es presente, todo es hoy. En Dios no hay ni ayer ni hay mañana, en nosotros sí, porque somos criaturas. La creación, que es un poema de amor, no el gran poema de amor. Quieren una novela rosa, apasionante, y la creación, toda la historia de la salvación. Y la creación sale, entre comillas, no de la nada, como decimos vulgarmente hablando, de la nada no sale nada. Sale del silencio de Dios, sale de Dios. Es el primer gran misterio, que no lo podemos entender. Pero Dios no nos pide que lo entendamos. Él sabe que no lo podemos entender, es normal. Para entenderlo teníamos que ser Dios como Él, lo cual es absurdo. La creación sale del silencio de Dios. La palabra, el Verbo, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, vive en el seno del Padre, que es el Espíritu Santo, amor, vive en el perpetuo, divino, tremendo silencio. El silencio trinitario. La palabra. Y de ese silencio, de esa eternidad, estoy hablando, claro, antes de la creación, o en el instante en que Dios crea el mundo, de ese silencio trinitario, repito, sale, no sabemos cómo, pero sale la creación. Y la palabra, el Verbo, que vive en una sola conversación de intimidad, los dos más enamorados, que son el Padre y el Hijo, la única palabra que se dicen es amor, que es el Espíritu Santo. Y de ahí sale todo. ¿De dónde iba a salir si no? Si Dios solamente, entre comillas, es amor infinito.
Y después de la creación, la encarnación, la redención, la muerte, la resurrección, la ascensión a los cielos, después la Iglesia, el fin del mundo, después de todo eso, del tiempo, el tiempo que sale de la eternidad, el tiempo se mete, vuelve de nuevo, se pierde, se prolonga en esa eternidad. Visión beatífica. Se vuelve al silencio trinitario, de donde salió todo. Por eso el silencio es como la sombra de la palabra, podríamos decir. Toda palabra hace sombra, como todo cuerpo hace sombra. Y esa sombra es el silencio. ¿Por qué? Porque el silencio, esa sombra, es el reflejo del misterio de la palabra con mayúscula, el Verbo, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, la palabra con mayúscula, pronunció palabras. Pero esas palabras con minúscula, como decimos palabra de Dios al leer la Biblia, para que sea palabra de Dios, antes tiene que ser Dios. La palabra Dios después es de Dios. Pues bien, esa palabra de Dios siempre, necesariamente, por ser de Dios, que es infinito, la palabra con mayúscula, el Verbo, esas palabras de Dios dicen, significan mucho más, infinitamente más que lo que nos sugieren. Y ese plus, ese más, lo comparamos con la sombra, que necesariamente sigue inevitablemente a toda palabra salida de la boca de Dios. Una sola palabra de Dios proyecta una sombra, repito, que es la sombra trinitaria, es la sombra del infinito, es la sombra del ser trascendente. Por eso una sola palabra lo llena todo, así como una sola palabra lo creó todo. Por una sola palabra Dios creó el mundo y podía haber creado 100.000 millones de mundos, 100.000 millones más veces grandes que este mundo, y así sucesivamente. Pero no es necesario. ¿Para qué? ¿Para qué? Por eso, la creación habla, todas las criaturas hablan, hasta una hormiguita, un insecto, cualquier cosita, un átomo. La ciencia podrá desintegrar el átomo, pero por más que lo desintegre y lo parta, y más veces, nunca lo podrá desintegrar del todo, nunca podrá eliminar esa huella de Dios que encierra todo átomo, por infinitésimo pequeño que sea, no importa, es un mundo. Lo suficiente para demostrar la existencia de Dios con la sola razón natural. Con la sola razón natural. Toda criatura, por insignificante que sea, insignificante. No hay nada que sea insignificante. Decir que una cosa es insignificante es un disparate. La palabra insignificante significa in, negativo, no, significante, signo, no signo, lo cual es imposible. Todo lo que existe es signo. No hay nada insignificante. Claro, lo decimos proporcionalmente hablando, ya lo sé. Comparado con, esto es insignificante.
Sin embargo, eso que es insignificante, un granito de arena, de polvo, significa el amor de Dios infinito. Según aquel axioma tan repetido, que tanto gustaba incluso a los santos, que lo conocían, de Hölderlin, este poeta, cuando decía que lo característico de lo divino, Dios, lo divino, es no ser estrechado por lo más grande, es decir, trascender, superar lo más grande, pero al mismo tiempo contenerse, ser contenido en lo más pequeño, en lo insignificante. Esta es la gran paradoja, ¿no? Y es verdad, es verdad. Los cielos no te pueden abarcar, dice el Salmo. Los cielos de los cielos no te pueden abarcar. Eres más grande que todos los cielos que tú has hecho, por supuesto. Y al mismo tiempo queda eso que es infinito, de alguna manera, paradoja, limitado, estrechado en lo mínimo, en lo más pequeño, en lo más insignificante. Ejemplo, cualquier criatura, un grano de arena, un átomo. Ejemplo, el mismo Jesús, que no deja de ser criatura, el niño Jesús en la cuna. El infinito queda como estrechado en lo ínfimo, cuando no puede ser abarcado por lo máximo. ¿Ven? Todo es significante, todo es signo, todo habla. El problema está en que yo no escucho. O soy sordo o me hago el sordo. Hay dos tipos de sordera. No quiero escuchar. O no escucho, ¿por qué? A pesar de que oigo. Oigo, pero no escucho. Miro todo, pero no veo. No veo. La ceguera del alma. ¿Por qué? Porque no tengo fe. O porque mi fe es tibia, corta y no me alcanza. Entonces el ruido puede más, ahoga el silencio de Dios, que habla y que grita. Jesús, decíamos que habló lo justo y no más bien menos que más, porque no era necesario. Sin embargo, varias veces, como se sabe en el Evangelio, gritó, incluso en el momento de la muerte, en la agonía, según el Evangelio de San Marcos, gritó 2 veces. La segunda ya al expirar, al morir, lanzando un gran grito: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como gritó en el templo, en cierta ocasión: si alguno tiene sed, que venga y beba. Yo soy la fuente de agua viva. Si alguno tiene sed. Si no tiene sed o tiene sed de otras cosas, lo siento. Jesús gritó. Gritó también cuando exorcizaba a los endemoniados, a Satanás, ciertos momentos. Ese grito misterioso con el cual quiere despertar al hombre dormido, adormilado por la tibieza, por la ceguera, por la sordera. Todos sabemos, ¿no? Cuando tenemos que hablar a una persona que es muy sorda o muy sordo, es un problema, a los gritos. ¡Tienes que ser humilde! ¿Cómo? Escuchó perfectamente. No le interesa. Tremendo, ¿no?
Y Dios a veces, no siempre, a veces nos tiene que pegar el grito en el oído del alma, para despertarnos y en definitiva para salvarnos, si no nos salvamos. La palabra obediencia, o audire en latín, significa escuchar, audire, audición. Yo no puedo obedecer, es decir, cumplir la voluntad de Dios, si no lo escucho, si no sé cuál es esa voluntad en concreto, para lo cual tengo que oír, escuchar, y para escuchar tengo que estar atento y abrir el oído, claro. Cuando estamos hablando por teléfono, nos pasa a veces, hay mucha algarabía alrededor, callad un momento que no oigo nada, hola, hola, ¿lo hacemos así? Tenemos que hacer callar alrededor. El ruido es el mal del siglo, ¿no? Terrible. Y en la encarnación, hay un texto muy hermoso, alusivo, el libro de la sabiduría, ¿no? Capítulo 18, cuando dice que en el silencio de la medianoche, el Padre envía su palabra a la tierra, al seno de la Virgen, su madre. La tierra, el mundo, los hombres, destinados al exterminio, a la perdición. Y es en el silencio de la medianoche, la noche buena, en el silencio. Dios podía haberse encarnado al mediodía, en una plaza pública, en medio de todo el ruido, ¿no? Pero eligió la medianoche, el silencio. Porque el silencio está en su ambiente, Dios está en su ambiente, que es el ambiente del amor. Aquí no tengo que poner muchos ejemplos para los enamorados o enamoradas. En los momentos de más intimidad no se dice nada. No están gritando hay uno al otro. Con la sola mirada, en el silencio, se lo dicen todo, una sola mirada. Y esa sola mirada es justamente un reflejo del amor trinitario. El Hijo mirando hacia el Padre y el Padre en el Hijo, en silencio, de ese amor infinito que es el Espíritu Santo. No tenemos ni idea, por supuesto. Pero la fe nos lo dice así. La fe nos lo dice así. El silencio, vuelvo a repetir, no es mutismo, no es callar y nada más. No, eso sí, para nada. El silencio no es un fin en sí, es un medio, pero un medio absolutamente necesario. Y absolutamente apetecido, necesario, necesitado por los que realmente aman y que buscan la intimidad con Dios del cual estamos hablando. Claro. Como dice el Señor por el profeta, la llevaré a la soledad, donde hay silencio, no hay nadie, y allí le hablaré al corazón. La llevaré a la soledad y le hablaré al corazón. Es una soledad sonora, como dirá San Juan de la Cruz en el cántico espiritual. Soledad sonora. La soledad no es la del cementerio, es la de dos enamorados. Cuidado con esto, nada que ver. Cuidado. Cuando uno busca la soledad, cuando el cristiano auténtico busca la soledad, no es para no ver a nadie, sino para estar en la intimidad con el Señor, con el amado, que no es lo mismo. Y después volver, si es voluntad de Dios, claro está, para dar a los demás lo que Él ha recibido en ese ambiente de soledad y en consecuencia de silencio.
No solamente el ruido exterior, no basta eliminar el ruido exterior. Uno puede estar en silencio, que no hay ningún ruido, y estar muerto, o vacío, o sumergido en su ego, en su egoísmo, o adorándose a sí mismo, o con la cabeza llena de no sé qué, un televisor en la cabeza. Uno puede estar en una iglesia en silencio y, sin embargo, en su corazón un ruido de pasiones y en su cabeza de recuerdos y de preocupaciones. ¿De qué sirve el silencio exterior si no es para alcanzar el silencio interior? Es inútil si no. Es que el silencio me pone triste, como me dijo más de una vez una persona que yo conozco mucho. Me pone triste. Si te pone triste, quiere decir que ese silencio es puramente egoísta. No hay conversación. Pero usted no dice que si nadie habla exteriormente, pero Dios habla al corazón. La hablaré al corazón. Dios no necesita ruido de palabras ni parlantes para hablarme. Habla al corazón en el silencio. Ya lo creo que sí. El grito silencioso. Dios te grita en el silencio. Pero volvemos a lo de siempre. El problema es escuchar. El problema es escuchar. La encarnación del Verbo en el silencio de la medianoche. Más todavía, vida de infancia y más que infancia, porque 30 años, cuando Jesús sale a la vida pública, al apostolado, a los 30 años aproximadamente, no era ningún niño a los 30 años, vida de infancia. Vida escondida, queremos decir. Oculto al mundo, reducida esa presencia a una pequeña y pobre familia de Nazaret, en una pequeña aldea. De Nazaret puede salir algo bueno, decía despectivamente Natanael. ¿Ven? Porque 30 años perdiendo el tiempo sin hacer nada, clavando clavos. Cuando todo el mundo, ¿no?, todo el Antiguo Testamento, los profetas están a los gritos pidiendo al Mesías, al Salvador, que venga a poner remedio a este caos. Llega el Mesías y se queda 30 años sin hacer nada, perdiendo el tiempo, en lugar de salir a la vida pública enseguida. Podía haber salido a los 10 o 12 años. Ha habido niños prodigios que a los 10 o 12 años ya han cautivado las miradas, ¿no?, del mundo, superdotados. Y Jesús fue el niño prodigio, superprodigio y superdotado. Era el Verbo, era Dios. Un detalle, un destello en la escena con los ¿cómo se llaman? Los doctores del templo de Jerusalén. ¿Os acordamos? San Lucas. Entre los doctores, haciéndoles preguntas, quedaban asombrados por las respuestas. ¿De dónde sabe tanto? Un niño de 12 años, de un humilde hogar, de un carpintero. Mire si no podía haber él salido en público ya a los 10 o 12 años. Pero hay un misterio. Jesús no nos lo explica, no nos lo explica. Jesús guarda silencio para que nosotros, por curiosidad, santa curiosidad, nos preguntemos, le preguntemos, ¿por qué obra así? Porque Jesús nos está constantemente desconcertando.
Es desconcertante. Y todos se daban cuenta. Hasta su madre bendita. Hijo mío, ¿por qué lo has hecho así? ¿Por qué te has quedado aquí sin decirnos nada? No entendemos. Hay un silencio, pero muy elocuente. Y Dios calla para que nosotros avivemos nuestra fe. Y si no lo entendemos por la fe, por lo menos entender que no lo podemos entender, que ya es una forma de entender. Y con eso Dios se conforma. Dios no nos pide imposibles. Tantos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los salmos, ¿cuántas veces el salmista, con una u otra palabra, de una u otra forma, se queja, ¿no? Hablando con el Señor. Señor, ¿por qué callas? Háblanos. ¿Por qué no nos dices nada? Dinos algo, una palabra, di algo. Silencio. Y Dios calla. Lo mismo dice el Evangelio respecto de Jesús. Jesús auten tachebat. Pero Jesús callaba. Había hablado bastante. Conocían de memoria todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿Qué más quieren que hable? Lo que hay que hacer es cumplir la cosa, cumplir la voluntad de Dios. Ya saben lo que Dios quiere y lo que nos quiere. Ya saben cuál es el bien y el mal. Ya saben para qué estamos en este mundo. ¿Les parece poco? Sobran las palabras una vez que ha venido la palabra. Y tenemos entonces que investigar, penetrar, tratando de descubrir este misterio del silencio de Dios. Del silencio de Dios. Dice el Evangelio cómo a Jesús le gustaba y cómo le va a gustar, si era el Hijo. Retirarse a la montaña, a orar a solas, a conversar con el Padre. Él nunca dejó de conversar con su Padre, permanentemente, si vive en el seno del Padre. El Padre está en mí, yo estoy en Él, para darnos ejemplo. Y a los apóstoles también se lo dijo, y más de una vez. Vámonos a un lugar retirado para descansar un poco, descansar del desgaste del apostolado. Los apóstoles no daban abasto, no tenían tiempo ni para comer, dice el Evangelio. Vamos a un lugar retirado, y había una casa de retiros en Efrén, pueblito, donde solían ir, y otros lugares. El desierto, ¿ven? Otro ejemplo, el desierto. Comenzó la vida pública. Antes de predicar, se fue 40 días, se hizo un buen retiro ignaciano. 40 días y noches en el desierto. Todo tiene un porqué. ¿Por qué? ¿Por qué no se fue al templo? No se fue al desierto. Claro. El desierto, que es un lugar de prueba, por supuesto, como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, lo sabemos. A la salida de Egipto, 40 años, no días, como Jesús, 40 años dando vueltas por el desierto hasta entrar en la tierra prometida. Hay todo un misterio. El desierto, no hay nada en ese desierto, nada. Aquí hay una clave, por no decir la clave, de la vida espiritual.
de la vida de contemplación, la vida contemplativa, la vida de oración, evidentemente. ¿Por qué no podemos llegar a ser almas contemplativas? No solamente rezar, no basta rezar es fácil. Ser alma de oración es difícil. Una de las causas es porque no hay suficiente clima de silencio. No nos hacemos espacios de silencio. Es que es imposible, Padre. No lo creo. Uno consigue aquello que le interesa. Es difícil, eso sí, pero imposible de ninguna manera. Si no, no habría santos en el mundo, solamente en los conventos. Y todavía, no basta estar en un convento para ser alma contemplativa, para nada. Pero padres están todos retirados del mundo, están ahí en silencio. Es que no basta el silencio exterior si no hay el interior. Y además, ni siquiera el exterior muchas veces hay. En los seminarios, casas religiosas, ahí se habla, se charla a toda hora, en todo momento. Hasta en la sacristía y hasta en la iglesia, hasta durante la comunión, durante la misa, charla. Es público, de dominio público. Es imposible. Esas famosas, entre comillas, procesiones o fiestas patronales, ¿no? En las iglesias o en la misma catedral, cuando van, ¿no? Te va a la sacristía para revestirse. ¡Qué algarabía! Todos los curas charlando, excepto uno, dos, habrá, no sé, o tres tal vez. Venga, hablar, y con los ornamentos puestos, y cha, y riéndose, diciendo bromas y tal. Y se va en la procesión para la iglesia y charlando. Nosotros, los sacerdotes, ¿cómo podemos después tener fuerza en el apostolado? Siempre hablando y saludando a la gente y mirando, haciendo así y todo, y riéndose todo el mundo. Como si fuese un espectáculo, no sé, un folclórico, ¿no? Como si uno fuese, no sé, a dónde iba, o un casamiento, no sé, bueno, todo. Charlar y hablar en la iglesia, adentro. Cuando vino el Santo Padre la primera vez, cuando el conflicto, me acuerdo con Chile, ¿no? ¿Se acuerdan que vino una vez? Y fuimos todos, me acuerdo, durante la Santa Misa, estábamos todos con los sacerdotes en Buenos Aires, ¿no? Durante la Santa Misa, y mientras el Papa estaba dando la homilía, había sacerdotes a nuestro lado, a mi lado, charlando y haciendo bromas. Increíble, cosa increíble. Y después nos pasa lo que nos pasa. Nadie da lo que no tiene, es lógico. Terrible, los pecados de la lengua es terrible, solamente el charlar, nada más. Es una pasión desordenada, hablar, hablando, en la misa la gente, antes que salga el cura, mirando fulanita, menganita, a ver quién entró, a ver quién no entró, dando la vuelta, mirando, completamente disipado, completamente extrovertido, ¿no? Víctima del ruido, víctima de uno y de otro, de los colores y de todo. Hablar. Y claro, cuando uno quiere, dice, silencio, para que viene el Señor. Imposible, porque en la cabeza es un televisor y otro televisor, canal 5, canal 4, canal 3, canal 1, canal 4, es imposible. Es imposible. Y aún rezando lo mismo, Santa María, Madre de Dios, están pensando en cualquier cosa. Víctimas del ruido, ¿no? Que es una de las grandes y más funestas enfermedades del siglo, el ruido, tan funesto como el ántrax, o la viruela, o el sida, porque mata el alma, que vale más que el cuerpo. Pasa que uno no lo piensa, o no le da importancia, no tiene conciencia, y así le va, y así te va. Es imposible. Y ahora con toda la varaunda, ¿no? La agitación de las comunicaciones, con el celular, a la cama, al baño y a todo, ¿no?
Dentro de poco vamos a hacer los curas vamos a celebrar misa con el celular. Vamos a poner ahí en el altar por si llama alguien. ¡Hola! Hablar. Y Dios se retira, es lógico. Dios calla si no le escuchamos. Si no le escuchamos, ¿qué? No lo escuchamos. Es terrible. Y lo más terrible, la falta de conciencia de que es terrible. Eso, la falta de conciencia, ¿no? Por eso muchas veces somos superficiales. No malos, no. Superficiales. Y la palabra de Dios no penetra nada más. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Un momentito y después ya no queda nada de nada. Ni me acuerdo ya de nada. Porque no hay profundidad. Jesús lo dijo en la parábola célebre, ¿no? En el Evangelio de la simiente, ¿se acuerdan? Una parte de la simiente que cae en tierra, pero que tiene poca profundidad. Son aquellos que oyen con gusto la palabra, pero, ya estamos con el pero, como no tiene profundidad la tierra, entonces apenas sale la semillita, se seca, o las espinas la ahogan, es igual. La cuestión es que la palabra ha quedado ahí muerta, prácticamente. ¿Entiendes? La rutina, eso provoca la rutina, y ya nada nos asombra, ni nada nos sacude, nada nos conmueve, porque ya lo sabemos de memoria. De memoria sabemos ya, hemos oído la palabra de Dios tantas veces y entonces ya no hay asombro, hemos dejado de asombrarnos, hemos dejado de maravillarnos. Y todo viene porque no conectamos, no hay conexión con el Espíritu Santo. No se distraigan, están mirando a los que están entrando. Lo que estamos diciendo está pasando ya. Están preocupados de ver quién viene, quién no viene, cuántas hermanas son, quién es la que se sentó, se le cayó el bolso. Es imposible. Hasta a mí mismo me distraigo ya. No pueden estar escuchando sin estar mirando a ver quién entró. Bueno, perdónenme este pequeño reto cariñoso del Padre, pero es verdad. Si no hacemos ese silencio, evidentemente la palabra de Dios, el eco, no nos llega. No nos concentramos. Y entonces esa palabra de Dios, si nace, llegará a ser una pequeña semilla y al rato se seca. ¿Por qué? Y no la cuidamos, no la regamos, y que la tierra no es profunda. Somos superficiales. Somos víctimas de lo sensible, de los ruidos y de cualquier cosa, ¿no? Enseguida que uno hace así, uno ya está mirando enseguida. El que está en Dios, no lo van a distraer por nada del mundo porque está en lo suyo, ¿no? Incluso en las cosas humanas. Cuando uno quiere hacer cuentas, algo importante que le interesa mucho, que es muy delicado, para no distraerse, se concentra y entonces busca un clima en donde nadie le pueda distraer, o si no, cierra la puerta y apaga el televisor porque tiene que concentrarse y tiene que estudiar. Se supone. Si hiciéramos eso para escuchar la palabra de Dios, entonces creceríamos mucho más en la vida espiritual. ¿Ven? Así es. Cuando a Cristo quisieron proclamarlo rey, ¿qué hizo? Se escapó. Pobre, hizo bien, porque esa realeza era puramente política, y él lo sabía, ¿no? Se escapó y se fue él solo al monte a orar. Lo dice el Evangelio. Se fue a orar. No les dijo nada, se fue, se escapó y se fue al monte. Se fue a hacer un buen retiro. Fíjense la elocuencia de ese silencio. ¿Y por qué no se dejó proclamar rey? Si era rey, ¿qué más quiere que le proclamen rey? ¿Y por qué los dejó plantados y se fue al monte? ¿No podía irse en otro momento? ¿Por qué? Bueno, preguntémoselo al Señor
Y el Espíritu Santo nos va a dar la respuesta, si tenemos fe. La respuesta está clarísima. Para el que tiene fe está clara. No hace falta palabras. Al buen entendedor, pocas palabras o ninguna palabra. Fíjense que el silencio se expresa de muchas maneras, psicológicamente hablando. Jesús era muy humano, ya lo creo que sí, el más humano de todos los humanos. Con una mirada dice mucho más que 1000 discursos. Sea una mirada de amor, sea una mirada de compasión, sea una mirada de odio, de lo que sea, de envidia, de lo que sea. Una mirada vale por un discurso. No hace falta que me digas nada. Con esa mirada ya entendí todo, ya sé lo que estás pensando. Y Jesús muchas veces, en el silencio de la boca, de las palabras, hablaba con los ojos, hablaba con las miradas. ¿Cuántas miradas? Ahora no hay tiempo. Habría que meditar todo el Evangelio. Tenemos toda la vida. Las lágrimas. Las lágrimas. Las lágrimas son muy elocuentes. Muchas clases de lágrimas. Claro está. Ahí está. Y Jesús lloró varias veces. Lo registra el Evangelio. Lloró, como recordamos, con ocasión de la muerte de Lázaro, de Betania, esta familia querida con sus hermanas Marta y María, que lo querían tanto y que él quería tanto, donde él se solía alojar, a veces. Y dice el Evangelio por 2 veces que Jesús primero se conmovió, se enterneció, y después se echó a llorar, viendo llorar a Marta y María por la muerte de su hermano y pensando, la fe era muy corta, que Jesús ya había llegado tarde para curarlo, porque ya había muerto hacía 4 días y ya huele mal, de modo que la muerte es segura si huele mal. Y Jesús lo hizo expresamente, llegar tarde para probar la fe de sus hermanas. Y se lo echó en cara, cariñosamente. Y lloró. Y al verlo llorar, dice el Evangelio, que los rodeaban, decían cómo lo amaba. Sin embargo, y lo hemos dicho otras veces, Jesús no lloró en primer lugar simplemente por un fenómeno, llamémoslo así, un gesto, una reacción sentimental, por ver llorar a personas que han perdido a su hermano y que lo querían mucho. Lloró por un motivo mucho más noble, por un motivo sobrenatural, que a muchos se les escapa seguramente por su poca fe. Lloró porque el hacer llorar, el hacer sufrir a los que ama, era necesario para su salvación. Por eso lloró. Lloró porque tenía que hacer sufrir a Marta y María, es decir, tenía que compartir o repartir el dolor de la pasión que venía, que se acercaba. En realidad la pasión de Cristo comenzó el día del nacimiento en Belén. Comenzó la pasión, en realidad, toda su vida, una pasión. Y tenía que repartir ese dolor porque es el precio que tenía que pagar, exigido por la justicia divina. Y ahí está la misericordia de Dios, justicia que tiene que castigar el pecado y sus consecuencias, para que la misericordia justa y la justicia misericordiosa perdone al pecador. Dios no puede perdonar al pecador sin castigar al mismo tiempo el pecado. Y en ese castigo del pecado están las lágrimas de Marta y María, están todas las penas de nuestra vida que culminan en la muerte horrorosa para todos.
Por eso lloró Jesús. Por eso lloró Jesús. Es todo un discurso las lágrimas de Jesús en esa circunstancia. Uno dice, lloró porque lo quería, se conmovió, como uno llora ante la muerte de un ser querido y ya está. No fue eso. Eso es muy poca cosa, eso. Eso lo hace cualquiera. Y además murieron muchas personas que Jesús quería y el Evangelio nos dice que Jesús lloró. Entonces no era por una cuestión meramente sentimental y nada más, psicológica y nada más. No, eran mucho más profundas esas lágrimas. Las lágrimas, claro. Como lloró también en Getsemaní probablemente y en la pasión en la cruz, digo probablemente porque en la carta a los Hebreos está dicho explícitamente, ¿no? Con un gran clamor y lágrimas se ofreció al Padre por nosotros. Lloró a la entrada de Jerusalén, cuando vio la ciudad del templo, la ciudad santa, se echó a llorar, dice el Evangelio, poco antes de sacar el látigo. Fíjense la paradoja, llora y al rato saca el látigo. Y es verdad, justicia y misericordia, misericordia y justicia. ¿Y por qué lloró? Él lo dijo en la profecía. La profecía de la destrucción de ese templo era símbolo, figura de la destrucción del mundo, del fin del mundo. Claro. Esas lágrimas fueron terribles. Llorar por una persona que sabe que se va a condenar. Eso es terrible. Por eso lloró por la apostasía de su pueblo judío, el pueblo elegido. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y al profeta que te está hablando lo vas a matar en unas horas. ¿Cuántas veces yo he querido recogerte como la gallina recoge a los pollitos y tú no has querido? Tú no te dejas que yo te salve, no te dejas redimir, no te dejas amar, y así te vas a condenar. Jesús llora por tantos que se van al infierno, porque rechazan el amor suyo, el amor de su Padre, que Él les trae, el Espíritu Santo. Por eso llora y solloza. Claro, es terrible, ¿no? Es terrible. Qué amargura, ¿no? Unas lágrimas, no de desesperación, pero no sé cómo decirlo, ¿no? Viendo que una persona se condena y no hace caso y no cambia de vida y se le dice y se le advierte y vuelve y sigue y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Es terrible, es terrible. Es terrible, ¿no? ¿Cómo lloraría el Señor, no? ¿Y por qué en lugar de llorar no lo salvó? Ya estamos los periodistas de turno haciendo preguntas indiscretas, impertinentes y estúpidas. El hombre es libre, el amor es libre, y cada uno tiene que conquistar su futuro, bueno o malo. El Señor ya le da la gracia. ¿Qué más quiere que haga? Eso fue lo que dijeron los judíos y los soldados cuando Cristo está crucificado. El Evangelio del día de Cristo Rey, precisamente, ¿no? Baja de la cruz, si eres hijo de Dios, que baja de la cruz, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. Tú que eres poderoso, bájate de la cruz y sálvanos, y ya está. No es así la cosa. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos. El hombre no ha entendido nada. El hombre es un solemne egoísta, somos egoístas. Queremos siempre la más fácil, como se dice, ¿no? Y lo más barato y lo más cómodo. No queremos la cruz. Y por eso Jesús lloró. Fíjense el silencio de esas lágrimas, ¿no? Jesús no decía nada, lloraba. Claro. Él pregunta a los que lloran, pero nosotros no le preguntamos por qué llora. Está esperando que le preguntemos. No nos lo pregunta, no nos lo dice. Ahí está la oración.
Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? A la Magdalena, el día de Pascua, ¿no? Le pregunta a Jesús, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloro? Muchas veces las lágrimas son de un amor propio terrible, lágrimas de un orgullo terrible, de rabia, ¿no? De bronca, terrible, de impotencia, porque no se hace lo que a mí me da la gana y ahí pongo a llorar y a gritar. Y fíjense que, en definitiva, cuántas veces Jesús lloraba, porque se daba cuenta, veía, por experiencia, que los hombres lo que les interesaba eran sus intereses egoístas, personales, materiales o materialistas. Lo que a la gente le interesaba de Jesús de Nazaret, ¿saben lo que era? Que les curase la enfermedad, que encontrasen trabajo, que echase a los romanos y que subiesen los sueldos. Eso es lo que a la gente le interesaba y por eso acudía a él la gente. Claro. Y si no, ¿por qué el domingo, el día de la multiplicación de los panes, todo el mundo va a proclamarle rey entusiasmado, y el domingo de Ramos todo el mundo le proclama rey, y el Viernes Santo todo el mundo le está diciendo crucifícale, crucifícale, crucifícale? ¿Cómo entienden esto ustedes? ¿Lo entienden esto? Yo sí lo entiendo, porque está en el Evangelio. No hace falta que me lo expliquen. Lo entiendo porque la gente no busca el amor de Dios. La gente no va a las iglesias para tener más fe, más amor, más humildad. Va para las cosas materiales. El chico y la chica va para que rinda bien en los exámenes porque soy un vago y no estudié nada. La otra va porque el novio se fue con otra y la quiero rescatar o matar. Y el otro va para que me dé el trabajo y buscan curas sanadores. Pero ¿quién busca a Dios por él? Señor, hoy no vengo a pedirte nada. Mejor dicho, solamente vengo a pedirte un aumento de fe, un aumento de esperanza, un aumento de amor. Quiero que me des fuerzas para llevar mi cruz. ¿Cuántos y cuántas rezan así? Serán contados. Y Jesús lloraba por eso. Y cuando vieron que el Mesías, Jesús de Nazaret, con esa expectativa, cuando empezó a hacer milagros, estaba todo el mundo loco de contento y le seguía la gente. Cuando vieron que después él no se defendió contra los romanos y contra el Sanedrín y que se entregó y se dejó morir en una cruz sin hacer nada, sin rescatar políticamente a Israel, sin liberarlos de la opresión de Roma, del César, y otros muchos que no se curaron y otros que lo crucificaron y lo mandaron a paseo. Lo mandamos a paseo. Ese es el fondo, amados hermanos, de las lágrimas silenciosas, del silencio, del llanto de Jesús. Ese fue el fondo, ¿no? El que viene con ilusión de ser amado, de corresponder a ese amor infinito, la gente lo que le interesa es como estos del Calvario: bájate a ti mismo, bájate de la cruz y sálvanos. ¡Qué barbaridad! Y Jesús muchas veces calla. Hay un silencio terrible también, ya, se me va la hora, en la pasión, justamente, en el interrogatorio, ¿no? Juicio. El Evangelio lo señala, dice que le acusaron, entre otras cosas, le preguntan por sus discípulos. ¿Dónde están tus discípulos? Esa es la palabra textual del Evangelio. Le preguntan. Tú que eres el rabí, el maestro, que tenías tantos discípulos, sobre todo la multiplicación de los panes, una multitud, más de 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, una garabía, aquello fue un éxito bárbaro, un éxito espectacular, como dicen ahora, todo es espectacular. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Dónde están? ¿Dónde está Pedro?
y Santiago y Tomás. ¿Dónde están? Le dejaron solo. Lo dice el Evangelio. Él lo había dicho ya. Vosotros me dejaréis solo. Me vais a dejar plantado. Y así fue. Pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Eso es otra cuestión. ¿Ven? La soledad sonora y la música callada. Claro. El Padre está conmigo. No estoy solo para nada. Es un drama, evidentemente. ¿Y Jesús qué respondió a la pregunta insidiosa, impertinente, irónica, ácida de los judíos? ¿Dónde están tus discípulos? Supongo que estarán aquí contigo para defenderte y apoyarte, ¿no? Ellos sabían que habían huido cobardemente, cobardes. Pedro que lo negó, Tomás casi pierde la fe, Judas que lo vende, bueno, un desastre. ¿Dónde están tus discípulos? Maestro, maestro, maestro. Y Jesús no dijo nada, se calló. Fíjese el silencio de Jesús. Mucho más elocuente que si hubiese hablado. ¿Qué podía haber dicho Jesús? Mis discípulos son unos traidores, unos cobardes y unos desamorados, pero los quería tantos, eran los suyos, se sentía padre y prefirió callarse. Pero en ese silencio lo dijo todo. Mejor callar que hablar de mis discípulos. Terrible, ¿no? San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, hablando del silencio de Cristo en la pasión, dice, con su silencio los mató a todos. Los mató en el sentido figurado. Los refutó a todos y los venció a todos con su silencio. Con su silencio. Cuando lo coronan de espinas, lo dice el Evangelio, le ponen la venda en los ojos, estaban aburridos, se iban a divertir, ¿verdad? Y le daban de bofetadas y le pegaban con la caña. Dinos, Cristo, ¿quién te ha pegado? A ver, ¿quién es? ¿Quién es que te ha pegado? ¡Pah! ¿Quién te ha pegado? A ver, ¿quién es? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es que? Silencio. Con el silencio los mató, ¿no? Jesús calla ahora, después va a hablar a su tiempo. Dios tiene sus tiempos y se toma su tiempo. Su tiempo que no coincide para nada con el nuestro, gracias a Dios, que no coincide con mi tiempo. Todo a su tiempo. Ya va a hablar. Ya habló bastante. Sobra, con lo dicho. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Ni el peor ciego que el que no quiere ver. Hay una ceguera culpable. Y a veces estamos tan ciegos que no vemos la evidencia, no vemos la luz que nos invade, no la vemos, estamos ciegos. Dios nos está gritando de mil maneras y no escuchamos, no le oímos. Terrible, ¿no? Terrible. Fíjense el silencio de Dios, ya termino, el silencio de Dios en el infierno. Con los condenados. Esa es la pena de daño. ¿Y cuál va a ser? ¿En qué consiste? Dejar al condenado solo. Pero padre, habrá muchísimos. Sí, pero la compañía no solamente no aliviará, sino que aumentará todavía más si cabe la pena y la desesperación. La pena de daño es el silencio de Dios. Para el condenado Dios es como si no existiese. Así como vivió en este mundo, como si Dios no existiese, así va a continuar en el infierno, pero esta vez de verdad. Va a haber las consecuencias. Ahí no cabe invocar a Dios ni gritarle a Dios, porque Dios no te va a hablar más. No te molestes. Pero quizá una vez, algún día se conmoverá, imposible. Dios no cambia de opinión como tú o como yo. Dios no se deja sobornar, ni conmover por falsos amores. No. Con Dios no se juega,
ya ha jugado bastante, ya se han divertido bastante, ya se han burlado bastante de Dios. Ahora ya basta. Esa es la desesperación del condenado. Debe ser terrible, terrible. El condenado queda en su soledad y por consiguiente es como decir, no es la nada, ojalá fuese la nada para el condenado, no es volver a la nada, en la nada no se sufre, no. Dios lo que crea no lo vuelve a la nada, si no lo hubiese creado. La pena está en esa soledad sin ninguna relación de esperanza ni de amor para con Dios, el único que podría llenarla, esa soledad terrible. Hay gente que no soporta la soledad, afectivamente hablando, en este mundo, y se suicida porque no la soporta. Pero el condenado no podrá tener el consuelo ni siquiera de suicidarse, porque Dios no se lo permite. Los condenados quisieran que Dios los volviese a la nada, por lo menos ya no sufren, pero no es así. No es así. Tendrá que estar solo por una eternidad, solo, sin ninguna compensación de nada ni de nadie, sin ningún alivio ni consuelo de nada ni de nadie. Debe ser terrible, ¿no? Terrible. Es como un cadáver en el nicho, pero que estuviese vivo, pero en el nicho cerrado toda una eternidad. Fíjense lo que debe ser eso. Espantoso, tan terrible. El silencio de Dios. Terrible. Pues bien, hermanos, aprendamos la lección, valoremos, defendamos, recuperemos, luchemos para hacer espacios de silencio. Yo ya sé que es difícil lo que estoy diciendo en sus casas y más en el ambiente del mundo de hoy, de la agitación por fuerza, porque hay que sobrevivir económicamente, ya lo sé, todo eso lo sé. Pero, entonces la consigna es justamente a la búsqueda, ¿no?, a la conquista del silencio exterior para que haya silencio interior. El no gritar, hablar con moderación, el poner un freno y decir basta, ya he hablado bastante. Hay gente que agarra el teléfono y no termina nunca, lo cual es signo muchas veces del vacío interior que tiene, el aburrimiento que tiene. Dijimos el ruido, otra gran enfermedad es el aburrimiento. Aquí hay ilustres psicólogos y psicólogas que ya quiero que me digan alguna receta para cómo quitar el aburrimiento a la gente. Yo tengo algunas también, que yo sé mucha psicología sin haber estudiado la carrera, pero seguro, solamente la experiencia en la vida religiosa. Cuando uno está aburrido, está vacío por dentro, no tiene ilusiones, no tiene amor de nada, ni ideales de nada, entonces tiene que hablar, bla, el teléfono tal, porque es una especie de droga. El teléfono es una droga para mí. Hasta que uno termina ya, que ya nada más, ya se tira en la cama, y hay gente que está en la cama todavía con el teléfono, todavía está así, ¿no? Lleva hora y media hablando, diciendo estupideces y tonterías y tal, hasta que ya... Me imagino que los de la telefónica están todos contentos, ¿no? Y ahora con el aparatito la gente habla sola, pero habla por la calle, tal, el aparatito. Es un modo de evasión, de escapismo de la realidad y de uno mismo, o de una misma que no se aguanta, no se aguanta. Es un pequeño anticipo del infierno ya en este mundo, ¿no? El ruido de las pasiones, la envidia, la soberbia, la pereza, todo mezclado, ¿no? El orgullo, la ambición, el resentimiento, el odio, todo. Eso es un ruido tremendo de cosas que... Y para colmo ahora con la televisión, imagino el día que cualquier día van a inventar el televisor como un celular, pero no en el oído, si no se ve nada, ¿no? Uno lleva el televisor ahí, entonces puede ir viendo la película con un aparato chiquito, tiene su televisor pequeñito, así de bolsillo, ¿no?, como celular. ¿Por qué no? Yo lo voy a inventar con tal de evadirse de la realidad y vivir en un mundo de fantasía. Es una droga.
a uno le saca de la realidad. Eso mata el amor, eso mata el humanismo, por eso ya no hay ni siquiera humanismo, ni siquiera humanismo. El hombre hoy día se lo valora por lo que produce, por lo que rinde en trabajo y en plata y nada más. No les importa si tiene familia, si tiene hijos o mujer, si no le alcanza el sueldo, si está enfermo, no le importa nada. Y si no, lo echan y venga otro que produzca. A lo animal, a lo animal, a lo animal, a lo animal. Y las consecuencias de no escuchar a Dios. El mundo se convirtió en un infierno. Siempre lo fue, más o menos, pero en esta época, la gente aterrada, muerta de miedo, con los talibanes y ahora con con lo otro y tal. Y después era otra cosa. Si Dios no está en nuestro corazón y no le escuchamos a su divino Hijo, como dijo el Padre en el Tabor, este es mi Hijo muy amado, escuchadlo. Como no lo escuchamos, porque no hay silencio, y la palabra de Dios solamente se escucha en el silencio, entonces el hombre se convierte peor que un animal, peor que un animal. Los animales jamás, ni los más feroces de la selva, llegan a extremos a los que llega el hombre, dominado por el odio, o la ambición, o la codicia, o el resentimiento, la envidia. Terrible, terrible. Lo estamos viendo. Terrible esto. Es terrible. Fíjense la importancia del silencio, para no perder la presencia de Dios. Este santo trapense, conocido, ¿no?, el beato Rafael, dice, faltar al silencio es profanar la presencia de Dios, decía él. Profanar la presencia de Dios, es verdad. Porque no hacemos ni caso a Dios. Nos quiere hablar, nos está hablando de mil maneras, aunque sea con una flor o un pajarito, no lo escuchamos, para nada. Estamos enredados, embrollados en todas nuestras pasioncillas, ¿verdad?, en nuestros intereses mezquinos o materiales, y no lo escuchamos para nada, ni lo vemos tampoco. Aquel libro, aquella entrevista, larga entrevista, ¿no?, tan interesante al Santo Padre de este periodista italiano, Vittorio Missori, ¿no?, cruzando el umbral de la esperanza. Una de las preguntas que le hace el periodista al Papa, dice, ¿y Dios por qué no se acerca más? No se acerca más y así no habría ateos y no habría pecados. Y el Papa le responde más o menos lo único que le puede responder, y por supuesto, todavía más quiere que se acerque, más todavía quiere, está dentro nuestro, está en todas las cosas, está en su divino Hijo Jesucristo, está en el sagrario. Más quiere que se acerque, se deja comer y beber entre nuestro corazón. Si alguno me ama, mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a Él, y moraremos, y nos quedaremos a vivir con Él, dentro de Él. Más se tiene que acercar, más todavía. ¿Cómo se tiene que acercar más? ¿Más? No, yo quisiera un milagro. Un milagro. Ahora no hay más milagro que escuchar a Dios haciendo silencio. Y entonces se cumplirá aquella palabra tan inspirada del Papa Pablo VI, que nunca olvido, cuando la leí hace años, hablando de la fe. Decía, la fe es la evidencia de lo incomprensible. La evidencia, paradoja, de lo incomprensible. Lo que es incomprensible a la razón, a los sentidos, es evidente, es clarísimo para el que tiene fe. Cómo se choca uno con Dios permanentemente. No es que choca, lo lleva dentro. Y dentro y fuera y alrededor y arriba y abajo. Donde estés siempre encuentras a Dios, siempre. Haces un instante de silencio y enseguida oyes su voz. No sensiblemente, no se trata de eso. ¿Para qué lo sensible? Justamente la fe es lo que supera, es decir, lo que purifica, va más allá de la sensibilidad y más allá de la misma razón natural.
Con la fe todo se ve tan claro, tan evidente, y Dios se ve tan palpable, que aquí entonces entran lo que San Ignacio dice, siguiendo la tradición monástica de la Iglesia, en los ejercicios, lo recordarán, cuando habla de la aplicación de los sentidos, un modo o método de oración, para el cual no hace falta libro de nada, para aplicar los sentidos interiores del alma, como tenemos los sentidos, los 5 sentidos del cuerpo. Ver a Dios, oír a Dios, escucharle, oler a Dios, claro que sí, gustar a Dios y tocar a Dios. Como dijo aquel buen ejercitante, les conté, ¿no?, en Francia, al terminar una tanda de ejercicios, que produjo una conmoción momentánea, un suspenso, cuando se levantó y dijo: hermanos, al terminar la tanda, hermanos, yo no creo Dios, no creo en Dios. Oh, Dios mío. Todo el mundo se levantó la cabeza, así, ay, Dios mío. Y después de un momento de suspenso dijo: yo lo palpo. Menos mal. Y ahí dijo la experiencia de la tanda: yo he tocado a Dios, he visto a Dios, he olido a Dios, he gustado a Dios, lo he tocado con mis manos. Modo de hablar. Lo he sentido, el sentir ignaciano, lo he sentido. Mucho más que esta mesa y mucho más que un vaso de vino y mucho más que lo que ustedes quieran poner, que 1000 televisiones o 1000 películas, que eso es sensible y después se va, se acabó, quedará en la retina o a lo sumo en la memoria, pero ahí no pasa. Que es verdad, ¿no? Bienaventurado aquel, bienaventurada aquella, ¿no?, que ha llegado a ver, a oír, a oler, a gustar y a tocar a Dios. Y aquí volvemos, terminando, al principio de la meditación, el silencio eucarístico, el silencio de la Eucaristía. Fíjense ustedes, ¿no? Está aquí en la capilla, ahora podríamos estar aquí callados 1 hora, sin hacer ruido, y usted mira el sagrario, ahí no se ve nada, no se siente nada, no. Jesús, callando en el sagrario, nos dice muchísimo, infinitamente más, como hombre, claro, que nos podía decir si hablase. ¿Entiendes lo que quiero decir? Muchísimo más. Además, tiene la ventaja, pedagógicamente hablando, psicológicamente hablando, de que está callado para que yo le hable, para que yo le pregunte: ¿por qué callas? Y que yo le pregunte todo eso que yo le hubiese preguntado, como le preguntaban los que convivieron con él en este mundo. Señor, ¿y por qué llorabas? Señor, ¿y por qué te enojaste? Señor, ¿y por qué agarraste el látigo? Señor, ¿y por qué no dijiste nada al mal ladrón en la cruz y solamente al de la derecha? Señor, ¿y por qué en el templo? ¿Y por qué te quedaste 30 años? La conversación. Una de las quejas del corazón de Jesús, seguro, tiene que ser esta: nadie me pregunta nada. Qué triste, ¿verdad? Oración al silencio de Cristo en su pasión. Hay, Señor, en tu adorable pasión, una palabra que sin vibrar en mis oídos llega a lo más profundo de mis entrañas, que me conmueve, admira y enternece y habla como ninguna. No es la palabra de los discípulos que te niegan, ni de los jueces que te escarnecen, ni de los sayones que te insultan, ni de la plebe que te blasfema, ni siquiera la de las piadosas mujeres que te compadecen. Es la palabra que tú no has pronunciado, la de tu silencio, severo, grave, solemne, no interrumpido ni para quejarte, disculparte, justificarte, ni menos para recriminar, volver por tu honra o la de los tuyos, vindicar tu vida, hundir en los abismos de la nada a tus acusadores. Silencio largo, adorable, misterioso de la pasión de Cristo. Cuánto confundes mi afán de justificarme,
disculparme, razonar, volver por los fueros de mi orgullo, egoísmo y amor propio. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo aprenderé tu silencio? ¿Y cuándo sabré que tú y solo tú eres el que justificas y condenas, y que el juicio y estima de los hombres nada valen si tú no los sancionas? ¿Cuándo, Jesús mío, aprenderé a callar, a hablar poco con los hombres y a hablar mucho contigo? ¿Cuándo imitaré tu silencio, humilde, paciente y adorable? Oh Jesús callado, dame la santa virtud de tu silencio. Amén.